siempre más. Con Seguros Equinoccial puedes ganar un auto 0 kilómetros al adquirir auto conectado SmartTag o auto seguro. Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños. La solución está en tus manos. Ahorremos luz. Empresa Eléctrica Quito, con conciencia energética. Andalucía, toda una vida mejorando otras. Paseo San Francisco te trae un concierto de nostalgia y lo mejor del pop de los años 80. El Dorado Restaurante. Cocina peruana e internacional. Reviva y disfrute sus momentos especiales en el mejor restaurante de la ciudad. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Seis con 30 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Saludo cordial y afectuoso a los miles de seguidores de la revista de opinión Democracia este lunes 29 de noviembre del 2021. Última semana de noviembre y vamos a diciembre. Estimados seguidores de la revista de opinión Democracia, queremos referirnos antes de iniciar la jornada de entrevistas porque hoy abordaremos temas de capital interés para el país, especialmente lo que ocurriera con la reforma tributaria en la Asamblea Nacional. Y es una pena, una vergüenza lo que sucediera el viernes último con la Asamblea, con un enredo jurídico. Perdieron 30 días. La Constitución da para un proyecto urgente en materia económica 30 días. Como dice la Constitución, para debatir, para reformar o negar, cambiar. Lastimosamente se pasaron los 30 días con observaciones, con críticas, y finalmente el viernes, el momento de la votación, fue vergonzoso porque ni siquiera aprobaron el informe de mayoría, lo negaron. Negaron el informe de minoría. Votaron el archivamiento y negaron. Es decir, las tres formas que consagra la Constitución fue negado. Se volvió a foja cero, pero el Ejecutivo, con este pronunciamiento de la Asamblea, simplemente va a promulgar por Ministerio de la Ley. Para registro histórico, esto dijo al cierre de los debates del viernes último en esta vergüenza de Asamblea Nacional, la presidenta del organismo, Guadalupe Llori. Hemos conocido y votado sobre la aprobación del informe de mayoría, sobre la aprobación del informe de minoría, incluso sobre el archivo del proyecto de ley. Y luego de que ninguna de estas han alcanzado la votación necesaria para ser aprobada, procedo a clausurar la presente sesión. Ninguna, dice la presidenta de la Asamblea, ninguna de las alternativas ha sido aprobada. Consecuentemente, de acuerdo con la Constitución, recordemos al país, Constitución, artículo 140, último inciso, cuando en el plazo señalado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la presidenta o presidente de la República lo promulgará como decreto ley y ordenará su publicación en el registro oficial. Esto se presume hará en las próximas horas el presidente de la República, y la Asamblea quedó sin ser parte de la solución de la reforma tributaria. Dice la parte final de este artículo: la Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución. Imagínense lo que es perder el tiempo, pagarles a estos asambleístas de todos los sectores, porque aquí están involucrados los asambleístas por acción u omisión de todos los sectores. Ahora hay que pagarles para que hagan un nuevo proyecto, para que reformen o planteen la derogatoria. Qué traumático para el país. Cuando hay necesidades urgentes, la Asamblea
tendría que emprender, de acuerdo con la Constitución, en un nuevo proyecto de ley para reformar lo que pudieron haber hecho estos últimos 30 días. Se llenaron la boca, hay que cambiar la base imponible, no es 2.000 como plantea el proyecto originario del Ejecutivo, que se suba a 2.500, que suba a 3.000, que suba a 3.600. Plantearon subir la tabla de deducciones de gastos personales, que no sea 5.000, que sea 10.000. Bueno, se llenaron la boca para llegar finalmente al engaño, a una votación vergonzosa para el país, sin solucionar el tema de la reforma tributaria. Esta es la Asamblea Nacional que tiene el Ecuador y que en lugar de ser parte de la solución del problema, es parte del problema. Este tema lo vamos a analizar en un debate esta mañana en la revista de Opinión Democracia. También abordaremos el papel político de organizaciones que contribuyeron para este fracaso de reforma tributaria en la Asamblea Nacional. Y vamos a iniciar la jornada de entrevistas de este lunes 29 de noviembre con el análisis y evaluación del terremoto en Perú, 7.5 grados, felizmente, de acuerdo con los científicos y los técnicos que hemos leído, fue a una profundidad de 130 kilómetros, lo que evitó que el impacto sea mayor en la corteza terrestre. Para el Ecuador también hubo daños, especialmente en provincias del sur del país. El epicentro fue en la región amazónica peruana, pero impactó en Loja, Zamora Chinchipe, una parte de la Azuay, con algunos daños materiales que ha dejado incluso la caída de edificaciones. En el caso de Quito y una parte de Colombia, se sintió terremoto, insistimos, con epicentro en la región amazónica ecuatoriana. Vamos a analizar este tema debido a los sucesos que ocurrieran a propósito de este desastre en la región amazónica peruana, porque fue un terremoto de 7.5 grados, que si esto era a otro nivel, pudo haber causado un mayor impacto en el sur del país. Hoy publican los principales diarios del Ecuador daños ocurridos en iglesias de la región y edificaciones de la región amazónica ecuatoriana y de la región amazónica peruana. Hay daños que demuestran que el impacto fue mayor en determinadas zonas y en otros fueron de menor impacto. En todo caso, se sintió en gran parte del territorio nacional, se sintió hasta en Quito, qué decir de las provincias del sur del país, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, la provincia de Loja, que tuvo su impacto y su preocupación por el sismo al que tuviera las secuelas que hemos descrito en esta reunión. Y mientras mantenemos el contacto con quienes nos van a atender, tenemos previsto diálogo con la directora del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, Silvia Hidalgo, y también el ingeniero Mario Mancino, gobernador de Loja. Tenemos previsto este diálogo. Queremos resumir lo que el caso de Teleamazonas diera cuenta de lo ocurrido en la región amazónica peruana, región sur del Ecuador. Así tembló el departamento de Amazonas en Perú cuando un terremoto de 7,5 grados en la escala de Richter se hizo sentir a primera hora de la mañana. El pánico se apoderó de los habitantes, muchos de los cuales salieron de sus domicilios ante la fuerza del movimiento telúrico, algo que quedó captado en estos videos que ya circulan en redes sociales.
El sismo causó severos daños materiales e incluso provocó el colapso de la torre de la iglesia principal de la provincia de Jalca Grande. Los daños se concentran en varios municipios de la región de Amazonas, en el norte de Perú, próximos al epicentro del terremoto. Hasta allí llegó el presidente Pedro Castillo para evaluar los daños. Tenga toda la seguridad de que a partir de hoy vamos a estar inmediatamente con ustedes a través de los ministerios. Hasta el momento, los datos reportados en Perú por el sismo incluyen 220 viviendas afectadas, 81 inhabitables, 75 viviendas destruidas, 7 templos religiosos afectados y 3 centros de salud. Además, hay daños en 900 metros de carretera y en el servicio de energía eléctrica. Además, al menos 4 personas resultaron heridas, 867 damnificadas y 1.216 afectadas. De acuerdo al reporte del Instituto Geofísico de Perú, el terremoto ocurrió a las 5:52 de la mañana, hora local, con epicentro en la zona de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, a una profundidad de 131 kilómetros, y se sintió con fuerza en Ecuador y Colombia. La profundidad del sismo redujo su poder de destrucción en la superficie. Angie Torres, 24 horas. 6:40 en el territorio continental ecuatoriano. En la revista de Opinión Democracia vamos a iniciar precisamente los diálogos con el señor gobernador de Loja, Mario Mancino. ¿Cuál es la evaluación que tiene de este terremoto en la Amazona peruana, 7.5 grados en la escala de Richter, y que causara impacto en la provincia de Loja? ¿Cuál es su evaluación, señor gobernador Mario Mancino? Muy buen día. Muy buen día, Miguel. Muchas gracias por la entrevista. Saludos a todos los radioyentes de Radio Democracia. Bueno, la verdad es que amanecimos 10 para las 6 de la mañana el día domingo con un susto muy grande. Fue un temblor muy fuerte, duró casi 2 minutos y la verdad es que nos puso en alerta a todos los lojanos, dada la cercanía al punto del epicentro, ¿no? Estábamos a unos casi en línea recta, 290 kilómetros del epicentro, donde se suscitó el movimiento telúrico, esto en la Amazonía peruana. En resumen, hubieron afectaciones menores, gracias a Dios, desprendimiento de algunas cornisas y fachadas de algunas casas y de la iglesia de la Dolorosa en el centro de la ciudad. Hubo se destruyó una parte de una vivienda de adobe que gracias a Dios no estaba habitada en el cantón Saraguro, en la zona de Luchapa, y básicamente hubieron un poco de personas que se afectaron con shocks nerviosos y una niña que al salir de su habitación, de su casa, se rompió la pierna. Eso es en grandes rasgos. En resumen, lo que le puedo decir lo que aconteció en la ciudad de Loja. Asimismo, se activaron pues el ECO 911, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Se hizo inmediatamente una inspección de los teatros porque estábamos justo ayer con el cierre del 6º Festival de Artes Vivas de Loja y efectivamente pudimos constatar que no hubieron afecciones a la infraestructura y a la estructura de estas edificaciones. Eso es lo que le puedo mencionar respecto a lo que vivimos ayer con este fuerte temblor. Vamos a seguir hablando con el señor gobernador de Loja, Mario Mancino. Le ruego se mantenga en el contacto con la revista de Opinión Democracia. Damos la cordial bienvenida a la directora del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, Silvia Hidalgo. ¿Cuál es la evaluación desde el aspecto científico, el monitoreo que se hace de este terremoto de 7.5 grados en la región amazónica peruana, en donde fue el epicentro? Muy buen día a Silvia Hidalgo. Sí, buenos días. Permítame corregirle, mi nombre es Silvana, disculpe. No, Silvia. No se preocupe, disculpas, por favor. Sí, bien, el sismo, como me imagino que han estado discutiendo en esta revista radial, se dio en la mañana de ayer a tempranas horas y tuvo una magnitud de 7.2 hasta 7.5 según las diferentes agencias. Un sismo bastante profundo. Algunas agencias la ponían a 80 kilómetros de profundidad, otras hasta 130. Y esta profundidad, por supuesto, implica que si bien la magnitud es elevada,
7.2 a 7.5, el impacto sobre las edificaciones o sobre las poblaciones, en este caso no hay muchas poblaciones cercanas, no es tan fuerte como cuando el sismo es a baja profundidad y cercano, ¿no? Entonces esto tiene que ver mucho con las intensidades con las que sentimos el sismo. Entonces, si bien la magnitud no cambia, es decir, es un parámetro físico que depende de las condiciones del sismo propiamente dicho, la intensidad sí puede ser distinta y esto va a depender de la profundidad y también de las características de los suelos, de las características de las zonas donde nosotros estemos implantados, es decir, de lo que se conoce como el efecto de sitio. Lo que nosotros hemos recibido como información de parte de la población que llena nuestra página web indicando cómo se sintió el sismo, es que se sintió aproximadamente hasta el norte de Quito, principalmente esos son los reportes que tenemos, y por supuesto con mayor intensidad en la zona sur del país, más cercano al epicentro. Señora directora del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, Silvana Hidalgo, ¿cuál es la explicación científica de esto? ¿Alguna falla geológica? ¿Dónde fue el epicentro? ¿Qué está ubicado? Sí, si bien parece un poco contradictorio o contraintuitivo, es un sismo de la subducción. Es decir, nosotros tenemos esta placa tectónica, que en nuestro caso es la placa de Nazca, que es una placa oceánica, que ingresa debajo de la placa sudamericana, y esta placa continúa ingresando, es decir, su ingreso no se limita a la zona costera, sino que sigue avanzando hacia la zona más oriental del país, y oriental del Perú también, ¿no? Por supuesto. Y entonces esta placa continúa su descenso hacia el manto, es decir, ya estamos fuera de la zona de la corteza, y sigue ingresando hacia el manto, y entonces ahí también va a tener un comportamiento rígido, porque es una placa más fría, más rígida, y también va a ser capaz de producir sismicidad. Y entonces esta sismicidad profunda se debe también a la subducción, pero en una localización diferente a la que tenemos, por ejemplo, en los sismos de la costa, que son más superficiales, y tenemos entonces estos sismos mucho más profundos, pero ya a nivel del oriente ecuatoriano y el oriente peruano. ¿Esta placa se viene moviendo permanentemente o eventualmente? Esta placa se mueve e ingresa bajo la placa sudamericana desde hace millones de años. Entonces es un fenómeno geológico que es inherente a nuestro contexto geodinámico, es decir, a cómo funciona el planeta y específicamente en esta zona del límite de placas Nazca y Sudamericana. Y como le digo, toma ya varios millones de años, ¿no? Entonces esto no es algo que ha empezado ayer, ni que se va a detener en el futuro cercano. Este fenómeno va a continuar y estos sismos los vamos a seguir teniendo. En el 2019, en febrero, tuvimos el mismo patrón, es decir, también sismos profundos de magnitudes alrededor de 7, 8 a similares profundidades en ubicaciones similares. Entonces son sismos que se han dado en el pasado y que seguramente seguirán dándose en el futuro. Lo del 2019 implicó también un movimiento de esta placa que va ingresando debajo de la placa sudamericana. Correcto. Es el mismo fenómeno. ¿Y el 2019 no tuvo el impacto de esta ocasión? Por supuesto, sí, también tuvimos el mismo tipo de información sobre las poblaciones más cercanas, con edificaciones que claro que eran vulnerables y que también sufrieron destrozos. No tuvimos el escenario es muy similar a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Creo que tal vez aquí uno de los problemas que tenemos es que no tenemos una memoria de los eventos, ¿no? Pero en el 2019 tuvimos exactamente una situación muy similar. Esto implica, doctora Silvana Hidalgo, que debemos seguir conscientes de cualquier movimiento o terremoto que pudiera ocurrir bajo la Tierra. Por supuesto, como le digo, nuestro contexto geodinámico, es decir, cómo funciona el planeta alrededor, digamos, en la zona de nuestro país y que también se extiende a Colombia, Perú, Chile, implica este ingreso de esta placa Nazca bajo la placa sudamericana. Y este es un fenómeno que, por supuesto, va a generar la acumulación de esfuerzos, ya que no estamos hablando de placas que tienen
espesores de varios kilómetros, ¿no? Entonces, obviamente son esfuerzos enormes que se van generando y que una vez que se acumulan tienen que ser liberados. Y entonces de ahí se producen estos sismos. Y entonces estos sismos van a seguir produciéndose en este contexto. Y lo que nosotros podemos hacer con respecto a esto, por supuesto, jamás va a ser parar el sismo, es imposible controlar, tampoco es posible predecir estos fenómenos. Lo que nosotros tenemos que hacer es actuar sobre nuestra vulnerabilidad. Es decir, evitar tener construcciones que no cumplan con normas adecuadas, por supuesto construir, de ser posible, en zonas que estén alejadas de las zonas de las fuentes sísmicas. Esto último es un poco más difícil, puesto que por supuesto ya estamos instalados en nuestro país en varias zonas que tienen esta amenaza, ¿no? Pero es importante entonces justamente trabajar sobre la vulnerabilidad de las construcciones para evitar justamente la pérdida de vidas humanas cuando tenemos este tipo de fenómeno. Usted ha tocado, señora directora del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, un tema fundamental, las vulnerabilidades. Con la naturaleza no podemos hacer nada frente a sus fenómenos naturales que pudieran devenir en desastres económicos, sociales. ¿Cómo afrontar esta vulnerabilidad cuando, por ejemplo, en Quito, se ha mencionado no ahora, sino durante los últimos años, que hay al menos un 60% de construcciones sin autorización, sin el ordenamiento que establece tal tipo de construcción en determinadas zonas? ¿Cómo enfrentar estas vulnerabilidades? ¿Se puede mejorar esa construcción? O en algunos casos seguramente pudiera determinarse su derrocamiento. En principio, justamente la idea sería evaluar, ¿no? Evaluar la calidad de la construcción, evaluar justamente si es capaz de resistir los sismos que se pueden producir, por ejemplo, por la falla de Quito o los sismos por la subducción. En nuestro caso, en Quito tenemos dos fuentes importantes, ¿no? Los de la subducción, que si bien se dan en la costa, los podemos sentir claramente, como el sismo de Pedernales en el 2016 y que también causó afectación incluso a largas distancias. Pero también tenemos estos sismos de Quito que en cambio se dan realmente bajo nuestros pies. Y entonces es importante que nosotros evaluemos la calidad de las construcciones y veamos si realmente son capaces de resistir los sismos que se generan en estas dos fuentes, que son las principales que nos afectan a Quito como ciudad. Por supuesto, esto implica una inversión importante, ¿no? Significa que tenemos que hacer, por un lado, tal vez a nivel de cada ciudadano, verificar el estado de construcción, el estado de resistencia de su casa, y eso, por supuesto, no es algo gratuito, ¿no? Pero por otro lado, también a nivel de las normas municipales, de las normas de la construcción, se debe hacer esfuerzos en que estas se cumplan, ¿no? De tal manera que si bien al momento tenemos ya construida una vulnerabilidad, no la agrandemos, no hagamos todavía más vulnerable a la ciudad con las construcciones que se seguirán dando en el futuro. Entonces podemos hacer una revisión individual, ojalá colectiva, en caso de tener, por ejemplo, condominios, edificios que puedan ser evaluados por autoridades competentes o por ingenieros civiles, que sería el caso en esta situación. Pero la idea también es no seguir construyendo esa vulnerabilidad. Y que para el futuro no construyamos de manera que estemos poniendo en riesgo justamente nuestras vidas. Lastimosamente en el Ecuador la pedagogía ha sido evaluar luego de los fenómenos naturales. Recuerdo que un equipo del propio Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional evaluó en Puerto Viejo, evaluó en Pedernales, luego del terremoto del 16 de abril del 2016 y se encontró que fueron muy malas edificaciones sin las normas técnicas. En este caso, cuando usted sugiere evaluar esta vulnerabilidad, significaría una manera de prevenir frente a estos hechos que pudieran devenir de un sismo o un terremoto, doctor Hidalgo. Sí, por supuesto. Significa que si yo veo que mi casa tiene grietas, tiene fisuras, si veo que ha sufrido en el último sismo, entonces tal vez debo consultar a ver si es que mi casa va a ser, por ejemplo, capaz de resistir al siguiente, ¿no? Porque al final, digamos, la inversión que se pueda tener en generar justamente una mayor solidez en esa casa, en justamente evitar que
que sufra los embates de un sismo, va a representar justamente el salvar potencialmente la vida de mi familia, ¿no? Entonces es importante tal vez hacer un poco esa reflexión, más allá del costo económico, realmente el valor que puede tener realizar ese tipo de análisis y de cambios en nuestras construcciones. Entonces, por supuesto, es algo que es una prevención que al final del día lo que hace es salvar vidas. Con esta explicación que nos ha hecho la directora del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, doctora Silvana Hidalgo, quisiera volver a Loja con el señor gobernador Mario Mancino. ¿Se ha evaluado el nivel de construcción? ¿Cómo está Loja frente a estos eventos de la naturaleza, señor gobernador? Efectivamente, lo que menciona la doctora es fundamental para poder de alguna manera mitigar los efectos de la sismología que siempre hay aquí en el sur del país. Esta es una función pues que le compete en este caso a los municipios, ¿no es cierto?, los GATS, que son los que otorgan los permisos de construcción de las viviendas y que son los que tendrían que de alguna manera vigilar y o autorizar construcciones que sean sismo resistentes. Evidentemente no siempre eso sucede, sobre todo en zonas rurales, no se puede hacer un control sobre la calidad de la construcción, y en ese sentido pues ahí hay una falencia por parte de las autoridades, una falencia inclusive por la parte de la sociedad civil, que a veces por ahorrar obvian medidas básicas antisísmicas en las estructuras de las casas. Otro asunto que me di cuenta durante este temblor, este terremoto, mucha gente salió a las calles y no había ninguna, por ejemplo, con la famosa mochila de emergencia, ¿no?, que es una de las sugerencias que nos hacen los técnicos de riesgos, por ejemplo, tener siempre a la mano una mochila con linterna, con algo de agua, etcétera, etcétera. Pero claro, en el momento del susto, mucha gente, y me incluyo, nos olvidamos de la mochila, ¿no? Entonces eso es importante también hacer hincapié a través de las diferentes entidades como el ECO 911, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el mismo Instituto Geográfico Militar, para que los ciudadanos hagamos conciencia y en caso de un movimiento telúrico fuerte, tener a mano la mochila, o en su defecto las personas que vivimos en edificios, que se nos indique cuáles son los puntos más seguros en donde soportar o esperar un sismo, porque imagínense usted, está en un séptimo, octavo piso, uno tiene que buscar los puntos seguros, los triángulos de seguridad que hablan dentro de una vivienda. Creo que se tiene que trabajar también en ese sentido, en capacitar y permanentemente informar a la ciudadanía qué hacer durante un movimiento telúrico dependiendo de la locación, escuelas, colegios, hacer simulacros, y en ese sentido en algo mitigar una posible pérdida de vidas, que es lo más triste que nos pueda suceder. En ese sentido coincido con la doctora, vivimos en un cinturón sísmico muy, muy activo y seguramente van a seguir habiendo movimientos telúricos en el futuro, pero debemos estar preparados, y en ese sentido esas recomendaciones que veo que no las estamos cumpliendo. Antes de ir a sus actividades académicas, doctora Silvana Hidalgo, quisiera una recomendación frente a estos hechos que se produce por acciones de la naturaleza. Sus recomendaciones, usted ha sido muy clara que hay que evaluar la vulnerabilidad, hay que estar prevenidos, pero sería bueno que hagamos conciencia respecto de sobre qué espacios vivimos en el Ecuador. Por favor, doctora Silvana Hidalgo. Sí, por supuesto, parte de este hacer conciencia significa empezar a conocer, ¿no? Y una de las cosas que es importante es la educación con respecto a estos fenómenos, porque muchas veces queremos asumirlos como castigos divinos o situaciones aleatorias, y como le decía al inicio, no es el caso, ¿no? Estos fenómenos se seguirán dando, y si nosotros empezamos a conocerlos, a entender por qué se generan, dónde se generan, cuáles son las magnitudes que pueden alcanzar en las diferentes zonas y cuáles son los impactos,
Entonces, una vez que lo conocemos, estaremos justamente en capacidad de generar una prevención y una mitigación mejor del fenómeno que como conocemos no podemos ni predecir y mucho peor detener, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo como instituto es una escuela de verano para niños que nos ha permitido ya en estos últimos 3 años transmitir un poco de estos conocimientos de cómo funciona el planeta, en qué zona nosotros estamos ubicados, a qué fenómenos estamos expuestos, por lo menos desde el punto de vista sísmico y volcánico, ¿no? Que son los fenómenos que nos competen como instituto, pero sabemos que hay muchos más fenómenos naturales que pueden tener impactos sociales sobre nosotros y económicos también. Entonces, empezar con la educación o empezar a generar una educación más amplia sobre estos fenómenos, yo pienso que puede ser parte de la solución del problema y de generar esta conciencia de prevención en los niños y a través de ellos a sus familias, ¿no? Entonces, esto se puede tratar a través justamente de planes de educación, de incluir en la educación, que sea infantil o secundaria, justamente más detalles sobre este fenómeno. Por cierto, este buen ejercicio que ustedes han hecho con esta escuela de verano para niños debiera extenderse en el pensum de estudios en los centros de educación del país para que esto sea parte del estudio, porque lo peor que puede ocurrir es cuando viene un evento de sorpresa, no saber qué hacer. Entonces, ¿pudiera esta recomendación de estas escuelas de verano que se extienda al sistema educativo ecuatoriano, doctor Hidalgo? Por supuesto, eso sería una situación ideal, ¿no? Realmente que por ejemplo, el instituto capacita a los docentes, ¿no? De tal manera que los docentes puedan transmitir todas estas informaciones a los niños y a los estudiantes de secundaria, y esta información tenga realmente llegue realmente a los ciudadanos, ¿no? Ahora pequeños, pero que pronto serán grandes y eventualmente tomarán decisiones o entenderán en qué medio están y entonces podrán sugerir también decisiones importantes. Por supuesto, sería una de las cosas importantes que se debe hacer. Nuestro alcance es pequeño, ¿no? Estamos trabajando ahora con alrededor de 200 niños por verano a través de Zoom, que es una de las cosas que la pandemia nos ha dejado. Pero por supuesto esto debe ser ampliado a nivel nacional, ¿no? Y por supuesto con más capacitadores, llegando realmente a todos los puntos del país e incluso con sus especificidades, ¿no? Que realmente puede ser una forma ideal de garantizar que conozcamos el fenómeno y que por lo tanto estemos en capacidad de reaccionar ante él y de mejorar nuestras condiciones de vulnerabilidad. Muchas gracias por atender a la revista de opinión Democracia, la directora del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, doctora Silvana Hidalgo. Muy amable, doctora. Gracias también, buen día. Muchas gracias. Vamos a volver con el señor gobernador de la provincia de Loja, Mario Mancino. A propósito de lo que señala la directora del Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, ¿es posible irradiar, es posible ampliar esta evaluación por un lado y esta inclusión en el sistema educativo para que se conozca a cabalidad lo que implica un fenómeno natural, en este caso un sismo o un terremoto, señor gobernador? Yo creo que la señora directora tiene toda la razón. Se debe implementar como asignatura, yo diría obligatoria, en todos los colegios, el cómo actuar frente a un movimiento telúrico, y qué mejor hacerlo con los niños, desde niños, para que pues se genere esta cultura de prevención, se genere esta cultura de responsabilidad frente a no solamente a movimientos telúricos. Vivimos en un país donde también tenemos las amenazas naturales importantes, como son los volcanes, ¿no es verdad? En ese sentido, deslaves. Y en ese sentido, creo que debemos capacitar y debemos enseñar a nuestros niños y a nuestros jóvenes cómo actuar frente a estos movimientos, estos efectos naturales. En ese sentido, me parece una buena idea de que el Ministerio de Educación pues incluya, si no es una cátedra, al menos cursos en los colegios, en las escuelas, para capacitar a nuestros niños y jóvenes respecto a qué hacer en estos fenómenos naturales. Que 24 horas después de este terremoto en la selva peruana, en la región amazónica peruana,
¿Qué se va a hacer desde hoy, luego de la evaluación y la verificación que se hizo este domingo, señor gobernador? Bueno, nosotros seguimos esperando algunos reportes de otras ciudades de Loja, pero básicamente la tónica ha sido la misma, en el sentido de que las afectaciones son menores, y en ese sentido, pues lo único que podemos hacer es primero, pues ojalá hacer una minga con el resto de instituciones para iniciar esta capacitación a la ciudadanía, para preparar a la ciudadanía frente a estos eventos naturales. Lo otro que se debería hacer de manera inmediata es alertar, ¿no?, ¿verdad?, a los municipios, a cada uno de sus departamentos, o los departamentos que tengan que ver con las autorizaciones y permisos de construcción, una revisión, una inspección de aquellas zonas donde se sabe que hay construcciones que no han cumplido con los permisos de construcción adecuados, para, junto con la Secretaría Nacional de Riesgos, hacer una evaluación de la calidad de las viviendas, sobre todo en el sector rural, repito, donde no hay mucho control, y de esta manera, pues, notificar a los propietarios el riesgo que tienen al habitar viviendas que no han cumplido con los permisos ni con las recomendaciones técnicas antisísmicas que deberían cumplir. Señor gobernador Mancino, ¿se puede emprender como política del gobierno, ojalá de Estado, para que sean los municipios, que son los que desarrollan estas actividades, controlen, evalúen, actúen, pero como parte de una política que impulse, en este caso, el gobierno? Se debería. De todas maneras, también hay que luchar un poco con la idiosincrasia de las personas, ¿no? Lamentablemente, a veces algunos municipios, no todos, debido al tortuguismo, ¿no es cierto?, a la forma lenta de otorgar permisos o de autorizar ciertas construcciones, obliga a las personas a hacerlo de manera ilegal. Esto también hay que ponerlo en el tapete de la evaluación. Entonces, por ejemplo, tener una línea de fábrica, un permiso de construcción, en algunos municipios toma inclusive años, y en ese sentido, pues, eso también se tiene que evaluar para que las personas que quieran construir de manera legal puedan obtener los permisos de manera expedita, y de esta forma se puedan las construcciones se puedan hacer con el permiso correspondiente, pero cumpliendo con las normas de construcción básicas antisísmicas. Vuelvo y repito, lo dijo la doctora, vivimos en un país muy sísmico. Sería absurdo no contar o no construir cumpliendo las normas básicas antisísmicas de cualquier tipo de edificación. En ese sentido, sí, los municipios tienen que tomar cartas en el asunto para hacer cumplir estas normas, pero de manera diligente, de manera eficiente, para que el ciudadano que quiera construir lo haga, y lo haga de manera correcta. Pero, como vuelvo y repito, mucha gente se salta el municipio para construir debido a la tramitología que eso implica. Ese sí es un problema que hay a nivel nacional. Señor gobernador, a propósito de este evento sísmico, ¿se podrá pedir a los GATS, a los gobiernos autónomos descentralizados, si no lo tienen, que lo hagan, una evaluación de las construcciones, si se lo ha hecho con normas técnicas, precisamente con normas sismo resistentes que permitan afrontar estos eventos de la naturaleza? ¿Habrá en los municipios de Loja este tipo de registro? O si no lo hay, ¿se podrá emprender para determinar? Loja tiene, 40, 50, 60, 70% basados en normas técnicas sus edificaciones, y el resto no, o al revés. ¿Se podrá hacer esa invocación para que los municipios se preocupen de esto? Se debería hacer. De todas maneras, los GATS son autónomos. En mi caso, como representante del Ejecutivo, yo podría llegar a máximo un exhorto, pero los departamentos técnicos de los municipios, ya con esta amenaza, con lo que pasó el día de ayer, creo que deberían iniciar justamente lo que usted menciona, hacer un levantamiento, un registro de aquellos barrios, sectores que cumplen con la normativa, y poner en alerta aquellos sectores donde no ha habido el cumplimiento de esta disposición. Eso se debería hacer. Me parece una buena sugerencia.
frente a este hecho hay una oportunidad para hacer precisamente eso, una evaluación si se aplican o no las normas técnicas. En todo caso, estaremos pendientes de estos eventos y de estas acciones que se cumpla en la provincia de Loja. Al señor gobernador de Loja, Mario Mancino, muchas gracias por atender. ¿Cuál sería su mensaje final luego de este evento sísmico que se sintiera con fuerza en la provincia de Loja? Bueno, en lugar de agradecerte, Miguel, por la entrevista, el mensaje sería que la ciudadanía pues tenga calma. Son eventos que no podemos controlar los seres humanos. Creo que debemos de estar capacitados, creo que debemos tener listo, por ejemplo, lo que yo mencionaba, la mochila de seguridad, de saber investigar o asesorarse con los expertos de qué hacer durante un movimiento telúrico, y las personas que están escuchando esta entrevista y que saben que sus viviendas han sido construidas sin cumplir las normas técnicas, tomar las precauciones del caso debido a que está en riesgo su vida. Yo creo que cada persona, cada familia sabe el tipo de vivienda donde está morando, y en ese sentido pues creo que depende ya de cada ser humano tomar las prevenciones y las correcciones del caso. Muchas gracias al señor gobernador de la provincia de Loja, Mario Mancino, por atender a la revista de Opinión Democracia. Muy buen día, señor gobernador. Un buen día, Miguel, y muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Igualmente agradecemos a la directora del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, doctora Silvana Hidalgo, quien nos ha ilustrado desde la visión científica, desde la visión técnica del terremoto de 7.5 grados en la selva amazónica peruana y que tuvo su impacto. Quizás nos deja una lección esto. Cada uno de nosotros estamos preparados frente a la impotencia que tiene el ser humano cuando se produce un fenómeno natural que pudiera devenir en un desastre económico, social en nuestro territorio. Por ello, un nuevo llamado de atención para que cada uno de nosotros tomemos las precauciones del caso. No nos olvidemos cuando pase el tiempo y recordamos solo del último sismo que vino ayer o antier. ¿Qué pasa con el plan de emergencia que debiéramos contar a partir de las instituciones? Las instituciones primero, pero también las familias y las personas. No solo preocuparnos de la mochila, que a lo mejor hay algunas cosas que tenemos en la mochila y que está caducado ya, que hay que renovar, han dicho los técnicos, cada 6 meses. Por favor, a preocuparnos, porque estamos en una zona, como la parte científica nos ha ilustrado, en una zona altamente sísmica, amenazada también con eventuales acciones de los volcanes, porque vivimos y no podemos sustraernos de ello en una zona altamente sísmica y los volcanes que están a la vista. 7:11 en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de Opinión Democracia. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ya volvemos para analizar cómo queda la reforma tributaria luego del fracaso de la Asamblea Nacional, que no pudo ni reformar, ni negar, ni archivar, y ahora entrará por Ministerio de la Ley, como señala la Constitución. Invitados, el decano de la Facultad de Economía de la UDLA, el economista Vicente Albornoz, y el doctor Carlos Licto, experto en temas tributarios. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. De la indignación a la acción se llama la campaña del gobierno de Guillermo Lasso para enfrentar la violencia contra la mujer. En Ecuador las cifras son alarmantes. La violencia es pandemia. 65 de cada 100 mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. En el país se registra un femicidio cada 72 horas y en el 92% de estos